Buenas tardes a todos. Estos formatos mixtos se me hacen un poco extraños porque nunca sé si hablar para la cámara o hablar para el público. Pero bueno, ya sabéis que en Apple y todos esos sitios, PowerPoint y estas cosas ya no hacen porque consideran que es enfriar lo que debe ser una relación personal de una charla, ¿no? Y entonces yo creo que parte de razón tienen, pero yo he hecho un pequeño PowerPoint, ¿eh? Pero pequeño. Pero sí que es verdad que dado este formato, tanto en remoto como en presencial, yo creo que podemos aprovechar y hacer más una tertulia que una charla o una exposición, ¿no? Nos falta aquí un café y unas pastas, pero lo podemos hacer igualmente. Cuando me comentasteis bueno, yo soy José Antonio Oliván, soy neurólogo del hospital, me conocéis casi todos, quizá menos tú, ¿verdad? No. ¿Verdad? Vale. Entonces, bueno, trabajo en el hospital como neurólogo general y veo pacientes con epilepsia como veo pacientes de todo tipo de patologías. Pero sí que es verdad que la epilepsia es una enfermedad que me gusta especialmente. Bien, en cuanto al tema, ¿no? Pues me parecía interesante hablar de este título de la epilepsia más allá de los tópicos. Ya sabéis que en la vida se tiende a simplificar todo a base de tópicos, la epilepsia no podría ser menos y quizá especialmente en la epilepsia hay mucha definición basada en tópicos, ¿no? En estereotipos, en cómo se ha presentado el enfermo epiléptico pues, a lo largo de la historia, o cómo se presenta en las series de televisión, o cuál es la percepción que tiene la gente de lo que es la epilepsia, ¿verdad? Que todos estaremos de acuerdo, pues que cuando decimos que una persona tiene una epilepsia, pues nos imaginamos al paciente, ¿no? Convulsionando en el suelo, con la cara morada, echando saliva, mordiéndose la lengua. Y esto, que es una manifestación de la epilepsia, no es la única manifestación, ni muchísimo menos, ¿eh? La epilepsia es mucho más rica en cuanto a su expresividad clínica. Y esto tiene que ser así porque la epilepsia, ¿de dónde viene? Del cerebro. El cerebro es el órgano más complejo del universo, por lo menos de los que conocemos hasta ahora, ¿no? Entonces, cualquier manifestación que tenga lugar en el cerebro no se puede basar en tópicos, ¿no? Sino que se tiene que basar en una riqueza de expresiones que vamos a ver hoy. Y el cerebro lo podemos dividir en distintas regiones, que esto a su vez es muy simplista, ¿no? El cerebro no es un piso donde hay distintas habitaciones y en cada habitación se desarrolla una actividad. Es mucho más complejo que todo eso y al final es como un todo que participa pues, en todas las funciones que nos podamos imaginar, ¿no? Mis manos las muevo ahora porque el cerebro lo ordena, os estoy viendo porque el cerebro está mandándome esa información, estoy hablando porque el cerebro está actuando, estoy triste o estoy contento, estoy enamorado o desenamorado, pues por todo eso lo dicta el cerebro, ¿no? Entonces, el cerebro trabaja de forma global, pero sí que es verdad que hay alguna serie, algunos nodos específicos donde tiene lugar alguna función de forma más especial o que participa en la coordinación de funciones más especiales. Entonces, todos sabemos que en el cerebro está el lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, el lóbulo de la ínsula, en fin, son distintas zonas que nos sirven para cartografiar y conocer un poco el cerebro. Y al final, en el fondo, nuestro cerebro es esto que veis allí, ¿no? Es un amasijo de cables perfectamente coordinados, que son las neuronas, que se relacionan unas con otras, formando circuitos más o menos complejos. Y además sabemos que las neuronas se comunican entre ellas a través de electricidad, a través de estímulos, de impulsos eléctricos, ¿no? Algo tan sencillo y algo tan complejo. O sea que en el fondo no somos más que el resultado de la serie de una serie de activación de circuitos basados en la electricidad. Y cuando esto funciona correctamente, pues digamos que tenemos una actitud pues normal. Yo hablo normalmente, estoy consciente, estoy oyendo, puedo caminar, puedo coordinarme, pero cuando este circuito se desbarata, pues aparece allí una tormenta eléctrica, un caos metabólico con distintas estructuras que se empiezan a soltar de forma caótica, es cuando tenemos la manifestación de la epilepsia, ¿no? La epilepsia es esto, es la hipercoordinación, la hiperactividad sin ningún tipo de control de estos circuitos eléctricos. Es como un cortocircuito que ocurre. Entonces, claro, cuando este cortocircuito ocurre en determinadas zonas, pues tenemos movimientos del tipo que todos conocemos y tenemos en mente. Pero el cerebro es mucho más extenso que en todo eso y en todas estas áreas ocurren fenómenos epilépticos y por tanto la expresividad va mucho más allá de todo esto.
Francisco, a mí me gusta comparar el cerebro con una orquesta sinfónica, ¿no? Entonces, estoy aquí con Francisco, que es el director del conservatorio y violinista profesional. Entonces, pues bueno, para mí el cerebro es esto, ¿no? Un cerebro que funciona bien es un cerebro donde todos los lóbulos, que serían, ¿no?, la parte de cuerda, la parte de metales, la parte de percusión, están perfectamente afinados y sometidos a una dirección, que sería el director de orquesta, ¿no? Cuando todo esto funciona de forma armoniosa, pues tenemos una actividad normal. Ahora, cuando los músicos no hacen caso al director, utilizan instrumentos desafinados y cada uno toca lo que tiene que tocar, entonces es cuando aparece el caos sonoro, que se parecería mucho al caos eléctrico de la epilepsia. Y luego esto puede ocurrir bien de forma global, ¿no? Toda la orquesta actúa de forma separada, y entonces tenemos las crisis típicas y tópicas, o puede ocurrir en determinadas circunstancias, ¿no? Puede ocurrir que la zona de los violines estén desafinadas o que estén tocando una partitura distinta o que vayan a un ritmo distinto. Entonces tenemos una manifestación clínica específica. Si esto se manifiesta en los metales, pues tendremos otro tipo de manifestación distinta. O si no, se manifiesta en la percusión. ¿Me explico más o menos? Dentro de esta orquesta que es el cerebro, según la parte que deje de funcionar, pues tendremos una manifestación epiléptica u otra, ¿no? Cuando solo es una parte la que falla, hablamos de epilepsia focal. Y cuando es toda la orquesta la que falla, hablamos de una epilepsia generalizada. Las epilepsias muchas veces son solo focales, otras veces son generalizadas y otras, que son la mayoría o muchas de ellas, son de inicio focal con generalización posterior. Los violines empiezan a tocar mal, los que están alrededor se contagian, al final todo eso llega a toda la orquesta y entonces tenemos una crisis tónico-clónica generalizada con alteración de conciencia. Pero antes de que pase eso, pueden pasar muchísimas cosas. En cuanto a los tópicos, ¿no? Siempre se ha dicho por lo menos ahora, ¿no?, que las situaciones de estrés, de cansancio, los disgustos, la fiebre, que pueden ser desencadenantes de crisis de epilepsia. Y esto es así, pero solo en pacientes que son epilépticos. ¿De acuerdo? Si un paciente no es epiléptico, por mucho que lo estresemos, por mucho que lo disgustemos o por mucho que tenga alteraciones externas del tipo que sean, si uno no tiene esa condición de paciente epiléptico, nunca va a tener una epilepsia. Podrá tener una crisis de epilepsia, pero tener una crisis de epilepsia tampoco quiere decir que una persona sea epiléptico. Luego, si queréis, lo discutimos esto. Y tenemos suerte que hoy podemos echar la culpa a estas cosas, porque en el pasado no se le echaba la culpa a estas cosas. ¿A quién se le echaba la culpa? Al demonio. Al demonio, no. Yo no critico a los hombres del medievo, porque yo he visto muchos epilépticos en pleno ataque de crisis. Y no es extraño que los hombres del medievo pensaran que eso era una posesión demoníaca, ¿no? Porque realmente la expresión clínica es muy llamativa, ¿no? Vale. También es verdad que si preguntáramos a cualquier persona que pasa por la calle qué es la epilepsia, nos contaría que son movimientos bruscos, salivación por la boca, mordedura de la lengua, y esto ocurre a veces, pero es un tanto por ciento bajo de los pacientes que tienen epilepsia, ¿de acuerdo? Yo a veces veo pacientes en la consulta que me dicen, me están contando una cosa, pues me quedaba ausente, se quedó con la mirada perdida, dejó de hablar, estuvo unos 10-15 segundos, después volvió en sí y volvió a hacer su vida normal. Entonces digo, esto podría ser una crisis de epilepsia. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser una crisis de epilepsia? No, no, si no ha perdido el conocimiento ni se ha orinado encima, ¿no? Que esto es un tópico, ¿no? Parece que el epiléptico se tiene que orinar encima, tiene que caerse al suelo y tiene que hacer las convulsiones. No. Como hemos visto, hay una riqueza clínica que va mucho más allá de este tópico. Vale. Otro tópico es este, ¿no?, de actuar con diligencia ante un paciente que tiene una crisis de epilepsia. Hay que ponerle rápidamente algo en la boca porque no se puede tragar la lengua y no se asfixia, porque nos lo han hecho saber así en la tele, los vecinos del bloque lo saben, en la calle cualquiera, ponerle algo en la boca. No, pues las crisis de epilepsia son muy espectaculares, pueden poner nervioso al personal que no está acostumbrado a atenderlas, pero en el 97% de los casos son fenómenos muy autolimitados que a los familiares les parece que duran muchísimo, pero que son mucho más cortas de lo que parecen, y se autorresuelven y no hay que hacer ninguna medida heroica más allá de poner al paciente en una posición segura.
porque el que intenta hacer maniobras heroicas sin saber, lo que hace es fastidiar, ¿no? Tenemos pacientes así que vienen con los dientes rotos porque alguien en una crisis de epilepsia le puso una cuchara en la boca, ¿no? Para que no se tragara la lengua. Pues no, si tú sabes poner un Gödel, o sabes poner, ¿sabes lo que es el Gödel, verdad? Eso no esta cosa. Bueno, el Gödel es como un tubo que se pone cuando te anestesian y eso, de tal forma que permiten que la lengua quede abajo y tú puedas seguir respirando tranquilamente, ¿no? Pues si estás en un medio hospitalario y tienes un Gödel y lo puedes poner, pues perfecto, pero si estás en la calle, pues lo mejor es no hacer heroicidades, ¿no? Porque al final la ignorancia, a pesar de tener buena intención, ¿no? Sabéis que la historia está llena de ignorantes que con buenas intenciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Vale, y luego tampoco es necesario limitar la actividad laboral, social y familiar. El paciente epiléptico tiene que estar perfectamente integrado en la sociedad. Y de hecho hay grandes personalidades que han sido epilépticos y han compartido, luego veremos algún caso, que han compartido la enfermedad con su vida social, han tenido hijos, ¿no? Porque las mujeres epilépticas pueden tener hijos, ¿no? Que hasta hace poco se prohibía, bueno, se prohibía incluso que se casaran las mujeres epilépticas. Hasta en los años 50 la mujer epiléptica no se podía casar aquí en España, ¿eh? Bueno, afortunadamente todo eso se va superando, pero todavía sigue habiendo un poco de tópico y un poco de estigma en relación con el paciente epiléptico, ¿no? El paciente con epilepsia, pues es un paciente crónico como puede ser un diabético, ¿no? Y no tiene que ser sometido a ninguna restricción, más allá que las restricciones legales, que ya sabéis que existen, limitaciones de conducción, limitaciones de uso de armas de fuego, determinadas profesiones, que eso lo dice la ley, y como lo dice la ley, pues no lo podemos discutir. Lo dice la ley y ya está, ¿no? Y luego, otra cosa ha sido relacionar el paciente epiléptico con la locura. Han ido íntimamente unidos. De hecho, antes los hospitales que había se llamaban así, ¿no? Sanatorios para enfermos mentales y epilépticos. Se metían todos en el mismo saco, ¿no? Y de hecho, muchos pacientes tildados de locos eran epilépticos, ¿no? ¿Os gusta el cine? ¿Habéis visto una película que se llama El cerebro en llamas? Pues el cerebro en llamas, eh, igual me voy hablando de cosas, pero bueno, ¿hasta qué hora tenemos? No, Hasta, tranquilo. no, hasta, Ahí quedamos. hasta que nos echen, ¿no? ¿Qué? No, no, pues cerramos nosotros. Vale, O sea pues que no hay problema. el cerebro en llamas, creo que se llama el cerebro en llamas, en inglés es Brain on Fire, creo que es el cerebro en llamas, creo que es la traducción literal al castellano. También hay novela, pues si a alguno todavía le gusta más leer que ver el cine, aunque ahora está casi, ¿no? Antes la gente leía un libro y luego veía la película, es al revés, la gente ve la película y luego lee el libro, pero bueno. Pues este libro es el caso real de una chica que tuvo una encefalitis autoinmune, es una patología que ahora está muy de moda. Estas encefalitis autoinmunes, una de las características que tiene es que cursan con crisis de epilepsia. Más con unas crisis de epilepsia, no de estas de movimiento que uno siempre las identifica, ¿no? Sino que cursa un poco con alteraciones mentales, ¿no? Con cuadros de desconexión con el medio, ausencias. Entonces, bueno, pues esta chica recorría médicos con estos cuadros y a que os imaginéis cómo acabó diagnosticada de loca, ¿no? Hasta que se descubrió que tenía una encefalitis temporal. El temporal es una de las partes del cerebro que si tuviéramos que volver otra vez al símil de la orquesta, sería donde está el director. El director está ahí en su estrado, en la zona temporal, y es un poco el que dirige a la orquesta. Es una inflamación del La cerebro. encefalitis es una inflamación. Entonces, las encefalitis pueden ser o infecciosas, ¿no? Una encefalitis por un germen, o pueden ser encefalitis autoinmunes, como son estas, ¿no? Las propias defensas del cuerpo en pacientes con una determinada predisposición atacan el cerebro. Y estas encefalitis están bastante de moda ahora y fueron descubiertas por un neurólogo español, se llama José Dalmau. Trabaja en Estados Unidos, pero es español, ¿no? Entonces, esta chica tenía una encefalitis y lo que tenía era crisis de epilepsia. Se trató la epilepsia, las crisis, pero sobre todo se trató la encefalitis y esta chica pues, se curó, ¿no? Ya no es una chica epiléptica porque se ha ido al germen del problema, ¿no? A la encefalitis. Entonces, está muy bien ver esta película o leer el libro porque muchas veces nos topamos con esta realidad de enfermos que tienen cosas raras
Entonces, en la medicina, cuando uno tiene cosas raras, es fácil mandarlo al psiquiatra, ¿no? Vale, bueno, pues eso, ¿no? La relación que hay entre la enfermedad mental y luego, ¿no? La idea de que la epilepsia no tiene tratamientos. No la he traído hoy, pero hay una diapositiva que seguro que la habéis visto en muchas ponencias de epilepsia, que es la evolución de los fármacos epilépticos, ¿no? Siglo XVIII nada, siglo XIX nada, siglo XX empieza ya con el fenobarbital y de repente la curva empieza a subir y hace y vamos al 2024 y yo creo que podemos tener ahora unos 30 fármacos para la epilepsia, ¿no? 30 fármacos, quiere decir más opciones de tratamiento y más posibilidades de tener control a un paciente, ¿no? Y un paciente, el 70% de los pacientes se controlan con un solo fármaco. Es decir, el 70% de los pacientes con un solo fármaco desaparecen las crisis. Hasta un 85% con dos, ¿no? Y un 10% son lo que llamamos pacientes refractarios, que no van bien con tratamiento con pastillas, pero que tenemos otras opciones para ellos, ¿no? Como la opción de la cirugía, otro tipo de técnicas. Vale. En cualquier momento, levantéis la mano, o si levantas la mano, comentamos cosas, ¿eh? Vale. ¿A Bueno, ti te parece que la cirugía no tiene riesgos? tiene riesgos la Tiene riesgos? cirugía. Tiene riesgos, lo que pasa que un paciente bien, claro, no todos los pacientes con epilepsia se pueden operar, no todos se pueden Pues que a mí operar, me lo han dicho. pero el paciente bien seleccionado, que tiene una lesión bien localizada y que sabemos que hay una relación directa entre la lesión, la actividad en el electroencefalograma y el tipo de crisis, esos pacientes operados van muy bien. Yo tengo un paciente. Aprovecho que estamos así pocos para ir contando casos y yo tengo un paciente que está muy enfadado conmigo. Está muy enfadado porque este paciente tenía muchas crisis, llevaba 3 o 4 fármacos que íbamos cambiando de vez en cuando y al final, pues bueno, le planteé el operarse. Entonces este paciente estaba de baja, le habían dado una indemnización, se había jubilado y ahora está muy enfadado conmigo porque lo han operado y tiene que ir a trabajar. Me lo dijo tal cual, ¿eh? Me dijo que le había arruinado la vida, me dijo. Porque lo Entonces, has curado. entonces pasó de tener crisis, 2 o 3 crisis mensuales con 3 o 4 fármacos a no tener crisis gracias a la cirugía. Es que tengo 2 o 3 crisis mensuales con 2 fármacos Y y me tienes, han y tienes, recomendado la y cirugía, tienes, pero tienes una lesión, claro, tendrás tengo una más. lesión clara porque la epilepsia fue una caída. Pues no sé a qué esperas. No sé a qué esperas, pero además los resultados son muy buenos, ¿eh? Que las crisis que tengo suelen ser de ausencia, no son crisis. He tenido crisis también de convulsiones, pero 4 o 5 crisis habré tenido en la vida de convulsiones. Claro, cuando me da la crisis estoy una semana tocado. Y entonces dices, me tengo que operar. No, Sí. ni en esos momentos lo dices, ¿o qué? No, nunca Bueno, me da mucho miedo la operación, ¿verdad? al final es una opción personal, ¿no? Sí. Y siempre te encuentras los dos tipos de pacientes, ¿no? Los que dicen a mí que me hagan lo que quieran para no estar así y luego a mí que no me toquen el cerebro, ¿no? Entonces, esos son las dos. Claro, si en vez de 3 crisis de ausencia al mes tuvieras 10 crisis Diarias. diarias, pues entonces a lo mejor. Entonces, Pero la cirugía es una muy buena opción, ¿eh? Muy buena opción en pacientes que no van bien con fármacos, la cirugía es una buena opción, ¿eh? Yo los pocos pacientes que se han operado, porque afortunadamente son pocos, ¿no? Los que hay que llegar a operarlos, la verdad es que han ido muy bien. sí, ya Y, digo, sin, y yo la sin- tengo muy localizada porque es una caída. y sin secuelas importantes, ¿eh? Quitar la medicación, alguna vez me la he propuesto, ¿eh? Y te puedes quedar tranquilamente sin medicación, ¿eh? Con la- Después de la cirugía te puedes quedar sin nada de medicación. O sea, te curarías de la epilepsia. Esto es uno de los mitos, ¿no? Que la epilepsia no se cura. Pues, a veces se cura, como este chico, ¿no? Que se curó y dice que le fastidió la vida, pero bueno. Vale. Y fijaos, he traído aquí, creo que he traído aquí unas fotos de la última guía de epilepsia para que os hagáis una idea de los tipos de fenómenos que pueden llegar a ser de tipo epiléptico, ¿no?
Entonces, aparte, bueno, de estos que tienen que ver, pueden tener que ver más o menos con el movimiento, ¿no? Como son las crisis o los movimientos de un brazo, o los movimientos de la boca, o las sacudidas, o los movimientos de los ojos. Hay clínicas epilépticas tan curiosas como las alteraciones cardíacas, ¿verdad? Hay crisis de epilepsia que no se manifiestan por ningún síntoma físico ni psíquico, sino que se manifiestan por alteraciones, por ejemplo, del ritmo cardíaco. ¿Vale? Hay pacientes que se les ha llegado a poner un marcapasos cuando en realidad lo que tenían era una epilepsia. ¿Vale? Pero un poco para que os hagáis, escupir puede ser una crisis epiléptica. Esto es lo que hablábamos antes. Si uno escupe por la calle, seguramente es un guarro. No es un epiléptico, ¿no? Pero que si un paciente en un contexto de una epilepsia o que está un poco desconectado empieza a escupir y eso es una actitud que no entra dentro de su forma correcta de comportarse, pues se puede traducir como una crisis de epilepsia. Incluso sabemos qué parte del cerebro se ocupa de esto, ¿no? Que en este caso es el lóbulo temporal no dominante, que es el lóbulo temporal derecho. O sea, fijaos la epilepsia cómo es de exacta, ¿no? Puede señalar al músico casi que está fallando en la orquesta, ¿no? Las náuseas y los vómitos a veces pueden ser de naturaleza epiléptica también. Los pelos de punta, que a veces se te pongan los pelos de punta sin más, que te quedes erizado, la piloerección puede ser un fenómeno epiléptico, los bostezos. ¿Mm? A veces en el hospital, cuando ves un paciente que te llaman porque está un poco reactivo y lo ves que bosteza, dices, pueden ser bostezos epilépticos, ¿vale? También del lóbulo temporal no dominante. Los nistagmos, que son pequeños movimientos de los ojos, a veces pueden ser de naturaleza epiléptica. El parpadeo, a veces un parpadeo excesivo también puede ser de naturaleza epiléptica. Los automatismos sexuales o genitales, ¿no? Hacer movimientos como de cópula. A veces, claro, imaginaos si un enfermo está haciendo estas cosas, ¿a quién llamas antes? ¿Al neurólogo o al psiquiatra? Al psiquiatra, ¿no? Excepto si eres neurólogo, has venido a esta charla que dices, oye, a lo mejor, vale, las sonrisas, el llanto, la risa injustificada. Hay muchas crisis, se llaman crisis gelásticas que cursan con risa, sin más, ¿no? Imaginaos lo incómodo que puede ser esto, ¿no? Estar en un tanatorio, por ejemplo, y que te entre una crisis de esta naturaleza, ¿no? Vale. Las alteraciones del lenguaje, el hablar mal, utilizar tacos, insultos, todo esto dentro de un contexto, ¿eh? Ya sabéis que hay muchos juicios, sobre todo en Estados Unidos, que muchos abogados lo que hacen es siempre intentar buscar una naturaleza epiléptica de todo lo que pasa. Y lógicamente esto no es así de fácil, ¿no? Creo que tenía alguna más, pero bueno, simplemente es porque os hicierais una idea. Bueno, este sería el más de tipo. Bueno, entonces, para que veáis, ¿no? La cantidad de cosas que pueden ser de naturaleza epiléptica. Quería hablar ahora un poco de este tipo de epilepsias que son muy curiosas, que son muy llamativas. Se llaman epilepsias reflejas, que son epilepsias que se desencadenan ante determinados actos. ¿Mm? Por ejemplo, puede ser, hay una epilepsia de tipo visual, que esta es pues, relativamente habitual. Esta también entraría dentro de los tópicos, ¿no? Porque es esto de los niños que ven las luces estas parpadeantes, flashes y que producen epilepsia. Es verdad, ¿no? Hay un determinado tipo de epilepsias que se desencadenan por este tipo de, de destellos. De hecho, si alguno de vosotros os han hecho algún electroencefalograma alguna vez, no sé si han usado las luces estas para intentar ver si realmente hay una crisis detrás, ¿vale? Pero a veces son tan curiosas que solo se desencadenan ante determinados patrones visuales, ¿no? Por ejemplo, ante un tablero de ajedrez. Hay pacientes que solo tienen crisis cuando les presentas un damero de estas características, o una estrella, o unas X. Claro, esto el paciente no te lo cuenta, pero si te lo cuenta, ¿tú qué piensas? Que está mal, ¿no? O sea, cuando ves cuadrados, te pones así. Pues sí, ¿vale? Crisis somatoestésicas, es decir, que ante determinados estímulos táctiles poder desencadenar una crisis. Esto hay una crisis muy característica que es la crisis por inmersión en agua caliente. Hay gente que se mete en la bañera con agua caliente y le desencadena una crisis relativamente frecuente. ¿Mm? Extraño, ¿verdad? Pues esto es relativamente frecuente dentro de lo infrecuente.
Pero la actividad mental, por ejemplo, determinadas actividades mentales pueden desencadenar una crisis. Y de hecho hay pacientes que se desencadenan ellos las crisis, ¿no? Y son cosas tan extrañas como, por ejemplo, hacer cálculo mental. Pacientes que haciendo cálculo mental se les desencadena una crisis, ¿no? O imaginándose determinados paisajes, unos sí y otros no, se les desencadena la crisis. Fijaos lo compleja que es la epilepsia, ¿eh? Vale. Hay una epilepsia relacionada con la alimentación, con el hecho de comer. Pacientes que con la comida desarrollan una crisis. Esta no es demasiado frecuente. Pero hay una epilepsia de la lectura. Pacientes que solo tienen crisis cuando leen. ¿Mm? A mí que me gusta leer, no se me ocurre mayor tormento que ese, ¿no? O sea, de estar toda tu vida sin poder leer porque puedas tener una crisis. Luego está la epilepsia musical. Es decir, hay pacientes que se desencadenan sus crisis por muchos factores, ¿no? Puede ser escuchar una melodía o leer una partitura, ¿no? Esto entraría dentro de la lectura de la música, ¿no? Pero luego ya para rizar el rizo, hay pacientes epilépticos que solo desarrollan la epilepsia ante determinados músicos, ¿no? Solo con Bach y no con Mozart, por ejemplo. Os parece que os estoy hablando de una cosa estratosférica, ¿verdad? Pues, pues esto es así, esto es tal cual, ¿no? Es para que nos demos cuenta de la epilepsia, ¿vale? Y luego hay una epilepsia emocional, que es ante determinadas emociones, que pueden ser de tristeza o alegría, se desencadena una crisis. Todo dicen los tópicos, ¿no? Cuando estás nervioso, cuando te pasa algo, cuando tienes fiebre, tienes crisis. Sí, y a lo mejor también cuando pasan todas estas cosas, también puedes tener una crisis, ¿eh? O sea que es mucho más complejo. Y dentro de alejarnos de los mitos y de los tópicos, pues entraríamos dentro de estas epilepsias que se llaman no motoras, es la que más nos cuesta identificar. Fijaos que los neurólogos tenemos difícil hacer el diagnóstico de epilepsia, porque fundamentalmente los neurólogos no vemos las crisis. Solo a veces, pacientes ingresados, puedes ver que tengas una crisis, pero si no, todo esto te lo tiene que contar alguien que está viendo la crisis. Entonces, es difícil, ¿no? El que la ha tenido no te lo cuenta. No, porque tampoco normalmente no te No enteras. y el que lo está viendo está en un estado de nervios que muchas cosas se le escapan. Normalmente dicen, ¿cuánto duró la crisis? 35 minutos, ¿no? Y a lo mejor ha durado 2, ¿no? Pero se pierde completamente la noción del tiempo. Y claro, pues ya preguntarle si movía un poco los ojos, o si bostezaba, o si se le puso la piel. Entonces, todo esto es muy difícil. Claro, ¿cuándo hacemos todo esto? Cuando están los pacientes ingresados, que a veces hay que ingresarlos para ver la naturaleza de las crisis y poder un poco identificar exactamente de qué estamos hablando. Pero en el 90% de los casos tenemos que basarnos en el relato, lo que nos cuentan los pacientes, no, el familiar del paciente que ha estado. Tenemos una herramienta ahora muy buena que son los móviles. Estamos viendo muchas crisis grabadas en móviles y nos sirve tanto para hacer diagnósticos de crisis epilépticas como para hacer diagnósticos de no crisis epilépticas. Esto es otro cajón aparte, ¿no? Lo que se llaman las crisis psicógenas o crisis funcionales, que si queréis luego hablamos, que también tiene su miga, ¿no? Cuando una manifestación es epiléptica o no lo es. Y hablando del relato, este señor que hay ahí es Dostoyevsky. Dostoyevsky era epiléptico, ¿no? Es un ejemplo de que se puede ser epiléptico y tener una vida laboral íntegra y completa, ¿no? Dostoyevsky era médico y era escritor. Y muchas de las cosas que sabemos de la epilepsia es gracias a las descripciones que hacía Dostoyevsky de sus propias crisis reflejadas en los personajes de sus libros. Pues leos cualquier obra de Dostoyevsky, El idiota, por ejemplo, pero hay muchas más. En todas las obras de Dostoyevsky hay un reflejo de sus crisis. Dostoyevsky tenía unas crisis, se llaman crisis de Dostoyevsky o crisis extáticas, porque sufría como una especie de trance. Esto es una característica también de algunas crisis de epilepsias, de tener un trance místico para los religiosos
o de conexión con la naturaleza para los veganos y este tipo de personas. Hablaremos también de Santa Teresa de Jesús, o conexión con uno mismo, conexión con el cosmos, como lo queramos llamar, ¿no? De hecho, se dice que estos pacientes no sufren de epilepsia, sino que gozan de epilepsia, porque ellos mismos cuentan estas experiencias. Voy a leeros esto. Mira, este primero es de un libro de Dostoyevsky que se llama La patrona. Decía, a veces había instantes de una felicidad insoportable, ¿eh? Aniquiladora. O sea, fíjate, claro, esto Dostoyevsky te lo dice muy bien. Del paciente que te viene a la consulta, pocas veces te va a decir esto, ¿no? Cuando la fuerza vital crece convulsivamente en toda la naturaleza del hombre, cuando un instante auténticamente luminoso resuena triunfal y alegre, alumbrando el pasado y revelando como en un sueño despierto el desconocido porvenir. Esto es una crisis temporal. Sí, pero esto te deja hecho polvo, ¿eh? Luego, Yo he tenido crisis de estas. luego bueno, Mucho, pero... como todas las drogas, ¿no? Sí. Luego tienes que sufrir la resaca. Pero muchos pacientes que tienen estas crisis se las provocan ellos, ¿eh? Yo sí que he tenido crisis de estas. Sí, así Sí, sí. de conexión con el cosmos Y y de como que te sales que te sales del y estás cuerpo, viéndote desde arriba. situación extracorpórea y estas Pero cosas. como acabas hecho polvo. Por eso no te quieres operar, ¿eh? Sí. Por eso no te quieres operar. Porque tienes ahí unos viajes sin tomar nada, ¿no? Son crisis muy espectaculares, ¿no? Y luego en El idiota dice, hay segundos, solo 5 o 6 a la vez, en que de pronto siente uno la presencia de la armonía eterna, plenamente lograda. No es nada de este mundo, es una sensación clara e inequívoca, como si de improviso abarcara uno la naturaleza entera. Impresionante estas descripciones, ¿no? Claro, esto para hacerlo tienes que sufrir, tienes que tenerlo tú y luego tener esa capacidad de expresarlo, ¿no? El relato que decíamos. Por eso el diagnóstico de epilepsia, como se basa en el relato y no todo el mundo se expresa como Dostoyevsky, pues a veces es difícil, ¿no? Hacer estos diagnósticos. Venga, comentamos alguna cosa. Pero eso es porque en realidad él no perdía nada del conocimiento, ¿no? Porque va a acordarse de todo. Esto es una crisis de ausencia, ¿no? Las crisis de ausencia son crisis que se llaman focales, solo afecta a una parte del cerebro, con alteración del nivel de conciencia. Pero no ¿Serían las ausencias? ¿A lo que se le llama ausencia o no? El Claro, es que ahí... el término ausencia no es un término médico. Vale. Lo que pasa es que lo utilizamos para entendernos, ¿no? Vale. Entonces la ausencia es una alteración del nivel de conciencia. Puedes conservar la memoria, ¿eh? De hecho, él la conserva. Pero hay una alteración del nivel de conciencia, ¿no? Entras en otro plano de la conciencia. Sí. Entonces, alteración de conciencia hay, que no tiene por qué cursar con alteración de memoria, ¿eh? Vale. Hay muchas crisis que cursan con amnesia, ¿no? No recuerdas nada de lo que te ha pasado. Pero estas mantienen esa capacidad de recuerdo. Sí, sí. Es que unas veces tienes de unas y otras de otras. Yo por lo menos. Exactamente. O sea, unas veces son de un tipo, Exactamente. unas veces no me acuerdo de nada y otras veces... Pues depende, ¿no? Si afecta a un trozo de cerebro o afecta a un trozo más grande de cerebro, si le afectan los circuitos de memoria o si no se afectan. Lo que está claro es que la falta de sueño es lo que nos provoca. Falta de sueño y el ayuno, ¿no? Y el ayuno, ¿Qué es lo que hacía? no lo suelo practicar. Que es lo que hacía Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que Santa Teresa de Jesús también tenía crisis de estas extáticas, entonces ella lo que hacía era ayunar, ¿no? Con el ayuno baja la glucemia y con la glucemia baja, pues... Pero lo que decimos siempre, ¿por qué tenía crisis? ¿Porque ayunaba? No, porque era epiléptica, ¿eh? O sea, tienes que ser epiléptico para luego que el ayuno, la bajada de la glucosa te produzca. Entonces, Santa Teresa de Jesús también tenía unas crisis de estas y como también era una buena narradora, pues también las contaba muy bien, ¿no? Y decía, ¿no? Por ejemplo, durante unos momentos antes del ataque experimento una tal sensación de felicidad imposible de imaginar en un estado normal y del que otra gente no tiene ni idea. Me siento en total armonía conmigo y con el mundo entero y esta sensación es tan fuerte y tan deliciosa que por unos segundos de tal bendición daré unos gustosos 10 años de la vida, si no la vida entera. Fijaos que todos las describen igual, ¿no? Momentos de sumo placer, ¿no? Bueno, no sé, tú sabes. Sí, algunas veces sí. ¿Sí? Veces sí. Y luego Lo que pasa es que lo que te queda luego... Ya, pero bueno, es como
Luego, yo con crisis de estas, luego he estado una semana Te puedes hecho quedar, polvo. te puedes quedar un poco... Sí, eso es verdad. Y luego esto es curioso porque dice, la duración en general era breve, dura poco. El tiempo de un Ave María, a veces, que es lo que duran las ausencias típicas, o a veces una salve entera, ¿no? Es el cronómetro que tenían, ¿no? Vale. Y luego pues se habla mucho, ¿no? De que durante estos periodos de máxima felicidad pues también hay unas sensaciones muy dicotómicas, ¿no? De placer, sufrimiento, bienestar, malestar, felicidad, depresión, como que se mezclan ahí todas estas sensaciones y ya dicen algunos, ¿no? Que estas frases de Santa Teresa que hacen referencia a esto, ¿no? De vivo sin vivir en mí o muero porque no muero, ¿no? Que serían como grandes titulares de sus crisis extáticas o crisis temporales. Y bueno, pues pasados los mitos o los tópicos, nos tendríamos que quedar con la realidad de la epilepsia, ¿no? Que es esta. La mayoría de crisis se pueden controlar con medicamentos, ¿eh? 70% con un fármaco y hasta un 85% con dos fármacos, ¿vale? Todo lo que no se pueda controlar con dos fármacos se llama epilepsia farmacoresistente, y entonces es cuando hay que buscar si hay una opción de hacer otra cosa que no sea el tratamiento exclusivamente, ¿vale? Esto es lo que hemos dicho antes. Muchas personas padecen una crisis epiléptica a lo largo de su vida y por tanto no se puede calificar como epilépticos. Luego, si queréis, hablamos un poco de este tema, si os interesa. Algunas personas sienten una sensación que las previenen de las crisis de epilepsia. Esto es verdad, ¿no? Hay gente que tiene esas sensaciones previas, ¿no? De malestar gástrico, de cierto disconfort, de piloerección, de bostezos y que han llegado a desarrollar técnicas para abortar las crisis. Entonces, a veces se puede hacer y a veces no, ¿eh? La probabilidad de que un hijo de una persona con epilepsia tenga epilepsia es muy baja. ¿Eh? Es muy baja. ¿No? No es cero, pero es muy baja. Y por tanto, a las chicas jóvenes hay que animarlas a que tengan hijos, ¿eh? Y si no quieren tener hijos, pues que lo tengan, pero que no sea por la epilepsia, Digo ¿no? también un tópico, ¿no? Un tópico, sí, mujeres. un tópico primero, ¿no? Porque decían, imagínate que te da una crisis mientras le estás dando de mamar, ¿no? Que dices. Y luego el miedo a los fármacos. Los fármacos, ¿no? Los fármacos para la epilepsia siempre han sido fármacos muy tóxicos, siempre, hasta hace 20 años, ¿no? Afortunadamente, ahora tenemos fármacos que son poco tóxicos, ¿no? Y sobre todo que no tienen afectación importante en el feto. Por a una chica joven que se quiera quedar embarazada, hay que decirle, quédate embarazada, pero nos tienes que avisar. Eso sí, ¿eh? Nos tienes que avisar cuando te vayas a querer quedar embarazada, porque hay que revisar los fármacos que toma, hay que intentar ver si... Que de la que tiene tres hijos, además, yo creo que le quitaron la medicación cuando se queda embarazada. Sí, Eso sería hace mucho tiempo. sí, bueno, los hijos tienen, no, pero no son muy mayores. ¿Cuántos? Tiene, yo creo que tendrá 12 años, tendrá. No Mm, lo sé, igual se ve simplemente cambiar. Antes lo que se hacía era, pues mira, cuando te quedas embarazada, te quitaban los fármacos, pero hoy se ha visto que hay que cambiar determinados fármacos. Es decir, hay fármacos que están proscritos en la mujer embarazada, por ejemplo, el valproato, el Depakine, está absolutamente prohibido, ¿eh? Está prohibido su uso en pacientes jóvenes, pues, en pacientes en edad fértil, el Depakine, el valproato, que es un buenísimo antiepiléptico, no se puede utilizar a no ser que sea con unas condiciones determinadas, porque este sí que se ha visto que tiene efectos importantes sobre el feto, ¿eh? Tanto a nivel malformativo como lo que se ha visto posteriormente con desarrollo de síndromes tipo autismo, ¿no? Por el uso de Depakine. Entonces, este está absolutamente prohibido. Y hay otros que tienen unos riesgos asumibles y hay otros que tienen efectos prácticamente nulos y hay un amplio porcentaje de fármacos que no hay estudios en embarazadas, ¿no? Aunque cada vez va habiendo más estudios. Porque como os podéis imaginar, no se puede hacer un ensayo, ¿no? De un grupo de pacientes embarazadas y otros no embarazadas, dar un fármaco a unos sí y a otros no, ¿vale? Pero que hoy en día no se retiran los fármacos, a no ser que haya una estabilidad clínica en el año previo.
porque al final se considera que es peor tener una crisis durante el embarazo que el efecto que puedan tener los fármacos sobre el feto. Incluso la lactancia, que antes se quitaba a todos, ahora prácticamente no se quita a nadie. Vale, un poco hemos insistido en esto durante toda la charla, ¿no? Que a pesar de que las crisis más conocidas son las convulsivas, las motoras, las hipermotoras, existen infinitud de crisis y de fenómenos epilépticos que no tienen nada que ver con esto. Y que la epilepsia es una enfermedad crónica, esto está claro, aunque crónica, pero no para siempre, ¿eh? Ojo, que hoy en día podemos hablar de curar la epilepsia, pero que tiene una manifestación de forma intermitente en determinadas circunstancias. Y que la mayoría de los niños con epilepsias pueden y deben escolarizarse como los demás, ¿no? Y hacer una vida como los demás. Bueno, esto es para acabar. Ya sabes que siempre en las charlas dicen los gurús de la comunicación que hay que acabarlas con una frase bonita. Entonces, un momento de felicidad es suficiente para justificar toda una vida. Yo creo que esta frase es una frase muy potente y esto es una descripción de las crisis que tenía Dostoyevsky, ¿no? Que luego también lo decía Santa Teresa, ¿no? Que cambiaría toda su vida por volver a tener unas crisis de estas de éxtasis. Y yo por mi parte, pues os quería recomendar una página que me imagino que conoceréis, que se llama Vivir con Epilepsia. ¿La conocéis? Os digo el título exacto, que la tengo por aquí. Mm, Es de intercambio de experiencias. Es de todo. Es de un laboratorio de UCB, pero no hay nada de fármacos, ¿eh? Entonces, espera que os digo el título exacto. Ta, 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 ta. A ver si lo encuentro. No sé dónde lo voy a tener. Lo miro si no en internet. Vivir con epilepsia creo que se llama. Todo junto. Vivirconepilepsia.es. Hay de todo, ¿eh? Vale, os hablan de qué es la epilepsia, de los tipos de crisis, de los mitos. Hay cuentos para niños, que esto yo creo que es un material muy importante para explicar la epilepsia a los niños, tanto su epilepsia como la epilepsia de sus padres o de sus compañeros. Vivir con epilepsia, sí, punto es. Es un laboratorio farmacéutico, pero no hay nada, ¿eh? No hay nada. La he mirado antes para que no me pueda decir. Vale. Pues si queréis hablamos un poco aquí o en remoto. No sé cuándo. Antes comentábamos tú y yo el tema de la bipolaridad emocional. También es tópico, no es tópico. Lo que es tópico es que hay una personalidad epiléptica, ¿no? Esto se habla mucho, ¿no? La personalidad del epiléptico como un ser viscoso que no acaba de definirse, nequético es la palabra, ¿no? Hay algún gallego por aquí, como los gallegos, ¿no? Que sí, que no, que nunca te sacan de nada, que todos son circunloquios. Eso es un tópico, ¿no? Eso es un mito. Yo conozco a epilépticos así de viscosos, pero conozco a otros que no son epilépticos y son igual de viscosos, ¿eh? Pero claro, luego hemos visto que casi cualquier cosa puede ser de tipo epiléptico. Casi cualquier cosa, ¿no? Hasta escupir, hemos Veíamos visto, la emocional, ¿eh? por La ejemplo, que es la emocional. gama. Entonces, todo puede ser epiléptico, pero claro, para que todo le podamos dar la categoría de epiléptico, tenemos que intentar definirlo y contextualizarlo bien, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? Si, por ejemplo, unos accesos de ira incontrolados pueden ser de naturaleza epiléptica. Sí, pueden ser de naturaleza epiléptica, ¿eh? Eso no quiere decir que todo el mundo que es irascible o que tiene estos arrebatos le pueda decir que es epiléptico, ¿no? Entonces, si el contexto clínico está bien definido, ¿no? Ya si tienes un electroencefalograma cuando estás en ese arrebato, perfecto, pero esto es prácticamente imposible, ¿no? Entonces tenemos que recurrir un poco al relato, lo que hablábamos siempre, ¿no? Que el propio paciente o alguien que lo haya estado viendo que te defina eso, ¿no? Entonces, pues bueno, lo epiléptico ya sabéis que es como encender y apagar la luz, ¿no? Si tú estás bien
y de repente en un momento, de forma inexplicable, hay una alteración de tu conducta de la cual tú eres un poco ajeno porque es como si lo hubieras vivido en otro plano, ¿no? Y luego te recuperas y vuelves a estar bien, pues eso tiene bastante pinta de que pueda ser un fenómeno de tipo epiléptico, ¿no? Ya si luego haces un electroencefalograma y descubres un foco, por ejemplo, frontal, ¿no? Que es la parte del cerebro que un poco participa en la regulación de estas emociones, pues se le podría poner la etiqueta de fenómeno epiléptico. Podría ponerse, sí. Casi todo puede ser epiléptico, pero bien contextualizado, ¿eh? Si no, acabaremos haciendo como los abogados americanos, ¿no? Es que la mató, la tuvo 30 días secuestrada, ¿no? ¿Os acordáis de las fugas epilépticas? ¿No? ¿Os acordáis de este concepto de la fuga epiléptica, ¿no? Del marido que se iba de casa, estaba 3 días por ahí de picos pardos, luego volvía y decía, es que tiene una fuga epiléptica. Ahora, tiene una fuga epiléptica, se ha ido de casa, pero ha pagado, ha conducido, ¿no? Entonces los abogados americanos utilizan mucho esto, ¿no? Será epilepsia, ¿no? Claro. Los jueces no se lo creen, ¿no? O los peritos le dicen al juez, oiga, pues, no. Has mencionado el tema del tablero de ajedrez. Yo que ¿Mm? soy buen aficionado al ajedrez, cuando se detectó la enfermedad, al principio no podía ver un tablero. Y claro, Sí, ¿cómo sí. se explica? Que el que tienes aquí a tu mujer o a tu madre o a tu padre puede pensar, es que encima se nos queda un poco para allá. Claro. Fíjate lo que me dice. Sí. Ahora, es que el tablero. Yo tuve una paciente que decía que tenía crisis cuando jugaba a las cartas. Entonces, se lo dijo a su médico de cabecera y su médico de cabecera le dijo, pues tómese un antidepresivo, ¿no? Entendible por otra parte, ¿eh? Porque claro, tienes que estar dentro del mundo de la neurología y haber leído cosas sobre epilepsia, pues para entender que... Entonces, a esta señora lo que le hicimos fue un electroencefalograma jugando a las cartas. Y efectivamente tenía su actividad, estaba perfectamente, le sacaba la baraja. No se sabe muy bien por qué, si es por ver las cartas, si es por la emocionalidad que uno asocia al juego de cartas, si es por los movimientos. Entonces tenía el electroencefalograma empezó a funcionar. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? Pues si solo se desencadena jugando a las cartas, pues que no juega a las cartas, ¿no? Pero claro, normalmente cuando uno tiene esto es porque hay una cierta predisposición y es fácil que antes o después haga otro tipo de crisis, ¿no? Porque esa crisis que muchas veces queda contenida, a veces en un momento determinado puede expandirse al resto del cerebro. Y otro caso que comentábamos, ¿no? Hace poco vi una paciente de 82 años que diagnosticamos de epilepsia y no voy a decir que la curamos, porque no la curamos, pero sí que hemos controlado sus crisis. Sí, desde el día de la comunión que tuvo su primera crisis. Y nadie le hizo caso hasta los 82 años. Y a los 82 años ingresó por otra cosa en el hospital, hizo uno de estos episodios raros. El médico, no sé si fue el médico o la enfermera que lo vio, no dijo, tiene una crisis de epilepsia, pero dijo, hace cosas raras, ¿no? Deberíamos llamar al neurólogo, que es como una especie de paso intermedio antes de llamar al psiquiatra cuando no hace cosas raras, ¿no? Y efectivamente la señora hacía cosas raras, ¿no? Tenía como una ausencia, raras, ¿no? Tenía unas ausencias, ¿no? Entonces se quedaba ahí con la mirada un poco perdida, se quedaba ahí sin hablar, se le iban los ojos para arriba, ¡bum! Luego le volvían. Y esto le pasó la primera vez en la primera comunión, ¿no? Fue interpretado como un rapto místico en el momento ese, pero claro, luego siguió teniendo durante toda su vida. Entonces decía la señora, ¿cómo en el siglo XXI puede uno arrastrar una enfermedad desde la comunión hasta los 82 años? Y es verdad. ¿Y cuántas señoras como esta no habrá por allí? Yo tuve hasta los 14 años, porque lo mismo fue la caída a los 3, y después a los 14 años me dieron alerta, me dijo el neurólogo, estás curado. Y luego volví a los 34, 35. Claro, sí. Eso quedó ahí oculto y al final salió, ¿no? Sí. Los traumatismos es una causa de epilepsia. Sí, es clarísimo un traumatismo. Es una causa de epilepsia.
porque tuve crisis cuando me dio un traumatismo a los 9 meses y después me lo controlaron con la carbamazepina. Que después, cuando volví a los 34 años, me volvieron a poner el carbamazepina y tuve unas alergias. Estuve 3 días en la cama con 40 de fiebre y me pelé de arriba abajo Oh, síndrome de Steven Johnson. Sí, sí, con la una carbamazepina. carbamazepina. Pasa pocas veces, ¿eh? Ya, sí, a mí me pasó. Claro, Y entonces dije, ya no vuelvo a tomar nada más. Hasta que a los 15 días, todos un par de meses, pues me volví a dar. Y entonces me dieron otra medicación. Claro. Vamos, yo paso por todas las medicaciones porque no la y tengo aún así no controlada. te quieres operar, ¿eh? Cago en la mar. Te lo pensarás. Me lo pensaba. Porque en sí, lo que es la operación, ese microchip también que se comenta a nivel, pues, sin conocimiento, cuando se dice, no, te operan, te ponen un microchip como si fuera el microchip de un móvil o de un ordenador. Y con eso te curas. Ese tópico, obviamente, No, la cirugía de la epilepsia no es poner, es quitar. claro, por eso cuando dicen, te ponen un microchip, lo he escuchado tantas veces. Sí, bueno, Porque lo que te ponen es el, ¿cómo se llama? El el estimulador vagal. neuroestimulador vagal. Esto sí, eso es para epilepsias que se controlan mal y no son quirúrgicas, ¿no? Pero suelen ser enfermos Y bastante... la dieta cetogena, por ejemplo, ¿qué tiene el uso? La dieta cetógena va bien para determinados tipos de epilepsia. Es que, claro, aquí hablamos de epilepsia, pero no deberíamos hablar de epilepsia, sino que deberíamos hablar de epilepsias. Entonces ahí Eso que has dicho antes, ¿qué es eso? el, La neuro- cirugía esa que has dicho, El estimulador vagal. ¿es lo que es? el estimulador vagal es un aparato que se pone como un marcapasos y lleva un cablecito que va hasta el nervio vago, que es un nervio que tenemos aquí, y entonces cuando tú tienes una crisis, hay distintos modos de programarlos, ¿no? Uno es que eso esté constantemente soltando un estímulo, entonces parece que la estimulación vagal disminuye la frecuencia de crisis. Otras veces lo que hace es que detecta antes de la crisis hay una taquicardización, entonces el aparato detecta eso y entonces suelta el estímulo. O a veces si tú tienes una premonición de que vas a tener una crisis, te lo puedes disparar tú mismo. Da como una estimulación del nervio vago que no se sabe muy bien por qué disminuye la frecuencia de las crisis. Un poco, ¿eh? Un poco. Disminuye el 50% de las crisis en el 50% de los pacientes en el mejor de los casos. Son lo que se llaman ya técnicas paliativas, es decir, pacientes que van... Y luego la dieta cetogénica pues va bien para determinadas epilepsias, sobre todo infantiles, va bien, ¿no? En el adulto no hay mucho beneficio de la dieta Eso es cetogénica. lo que sí que hemos tenido problemas con gente, bueno, en enseñanza, por ejemplo, a niños que no los quieren llevar. Dice el maestro que esos son de centro especial. Tuvimos uno en Fuentejalón, el niño, y la maestra no quería. Y al final tuvo que ir a Borja, porque claro, enfrentarte, sí, le puedes denunciar a la maestra, pero dices, ¿y cómo lleva al niño denunciando a la maestra? Nos decían los padres. Al final le optaron por llevarlo a Borja y en Borja sí que se lo cogieron y no tenía ningún problema. El Ha niño terminado la enseñanza, o sea, el niño tiene ahora 18 años. cognitivamente estaba normal. Entonces, lo había que coger no al niño, sino a la maestra, ¿no? Llevarla aparte y darle una clase de lo que es la epilepsia, de cómo tiene que actuar ante Pero una claro, un pueblo tan crisis. pequeño, los padres al final optaron por decir, pues Ya, pero si hubiera sido diabético, claro. ¿no? Los diabéticos también tienen sus complicaciones, ¿no? Tienen sus bajadas de azúcar y también hay que... Pero con un diabético nadie se plantea estas cosas. Sí, sí, eso nosotros lo dijimos que podemos poner una denuncia en educación, porque no tiene sentido que lo que se están haciendo. Hombre, estigmatizar a un niño por una enfermedad, ¿no? Eso casi es de cárcel, ¿no? Sí. Bueno, además, luego el niño que ha tenido problemas en la adolescencia, porque se estigmatizan a los epilépticos por el tema de la bebida. Bueno, Bueno, sí. Yo a mis pacientes jóvenes les dejo beber un poco, ¿eh? No sé si fue no fue tu caso. Yo les dejo beber un poco porque es que al final es mejor eso, ¿no? Que no estar allí. ¿Por qué no bebes? ¿Y por qué no bebes? Pues bebe un poco, no pasa nada. Vamos a acercarnos a la normalidad. Eso es otro tópico.
O sea, el epiléptico no puede beber alcohol. Eh, Nadie debería beber alcohol. Eso de entrada. Nadie, pero es un tópico. Es un tópico. No, es que como tomas medicamentos que son. No, es un tópico. O sea, el epiléptico puede beber alcohol, ¿eh? Con moderación. Sí. Sí, sí. Pero yo a un joven le digo, no pasa nada si una noche sales y te bebes 3 cervezas. O si te bebes un cubata, con moderación, ¿no? Un vaso de vino cenando. No, no, por favor, No, es epiléptico. no. Es el tópico de decir. Es un tópico y un estigma también, ¿no? ¿Qué hacen los jóvenes ahora? Pues como me ha dicho el neurólogo, que no puedo beber, pero voy leyendo por ahí que el cannabis es bueno para la epilepsia, pues en vez de beber alcohol fumo cannabis, ¿no? ¿Es bueno el cannabis para la epilepsia? Para algunos tipos de epilepsia, sí, para algunos tipos, pero solo para algunos tipos, ¿no? Enfermedad de Dravet, de Lennox-Gastaut y todos estos que son epilepsias catastróficas, ¿no? Entonces allí no fumarte un porro, sino tomar fármacos que tienen cannabinoides, que los hay en el mercado, pues puede funcionar, ¿no? Pero claro, los jóvenes se quedan con la copla, ¿no? He leído que el cannabis va bien para la epilepsia. Entonces, como ya me ha dicho que no beba, pues fumo cannabis, ¿no? Y esto que te has contado antes de la chica esta que tuvo en lo del libro, sí. Sí. Claro, porque es más mi caso, por decirlo así, que tuvo encefalitis y a raíz de la Pero una encefalitis. encefalitis autoinmune, ¿eh? Autoinmune. Por eso yo cuando lo has dicho y que luego se puede operar, yo digo, a mí siempre me han dicho No. que lo mío es muy difícil. ¿Puedo contar tu caso? No, ¿vale? Ella tiene una epilepsia focal, ¿no? Secundaria, una encefalitis herpética. Sí. Entonces, el problema de la encefalitis herpética es que luego deja una zona cicatricial, ¿vale? Entonces, la epilepsia secundaria está cicatriz, ¿vale? Pero en estas enfermedades autoinmunes hay una inflamación de una parte del cerebro. Entonces, si tratamos esa inflamación con corticoides y con fármacos muy específicos, si logramos desinflamar, no hay que operar, ¿eh? Si se logra desinflamar esto con estos fármacos, se soluciona la encefalitis y se soluciona la epilepsia. ¿Vale? A mí me ha llamado la atención la cantidad de manifestaciones que tiene la epilepsia. Bueno, yo tengo una hija de 18 años, ¿vale? Que es la que es epiléptica. Y bueno, de esto hace 6 o 7 años tuvo alguna crisis suelta y cuando ya iban 3 o 4, en unos 2 años más o menos, pues un neuróloga decidió que, a pesar de que todas las pruebas han salido siempre bien y se las han repetido, no sé, 20 veces y siguen saliendo bien, pues bueno, le puso una medicación, estuvo casi 2 años y este febrero, o sea, hace 1 año y pico, empezó otra vez, tuvo 2 o 3 en menos de 2 meses. Os cuento un poco de historia para luego la... Perdón. Sí. Y bueno, lo que hicieron fue aumentarle la dosis. Estaba tomando Keppra 500 y le aumentaron a 750. A partir de ahí la cosa fue a más crisis epilépticas. Con lo cual, bueno, empezó ya en noviembre y la cosa se desató. Yo no sé cuántos ingresos de hospitales he tenido, ambulancias, crisis epilépticas y otras crisis, a eso voy ahora, que han sido las últimas, horas después, incluso días después de la última crisis epiléptica o lo que yo llamaba crisis epilépticas, porque claro, yo llevo el recuento de sus convulsiones que son, se pone rígida, la boca se le abre hasta, a veces sí que hay mordedura de lengua, una vez ha habido pérdida de esfínteres, pero sobre todo lo más llamativo son las sacudidas de brazos y piernas, ¿vale? Pero a continuación empezó a tener otras, y es que se quedaba medio dormida y empezaba con tics en el cuello, que seguían cada vez más, y lo siguiente era que empezaba a dar golpes a diestro y siniestro, a ella misma, al enfermero que viniera, médico, a su padre, a mí, a su hermana, a quien fuera. Entonces, el diagnóstico, porque eso le ocurrió 3 o 4 veces, y el diagnóstico de cada neurólogo que la veía en urgencias era diferente. Lo hace porque quiere, movimientos voluntarios pero no intencionados, pseudocrisis, a vuestra hija le pasa algo en su vida que no os está contando, mejor os la lleváis a casa y no vengáis más, por favor. Todo esto con diazepam y todo esto. Y entonces, claro, solo hubo uno
que fue el último que me dijo. Y lo recuerdo quizás porque era lo que quería escuchar, ¿no? Me dijo, yo seguiría investigando qué relación tiene esto con su epilepsia. Porque ella, cuando tiene una crisis del tipo de sacudidas que os comentaba, ella no recuerda nada incluso ya no de minutos antes, sino que tiene lagunas del día anterior y luego sigue teniendo lagunas los días posteriores y puede estar una semana, como tú comentabas, hasta que se recupera físicamente. El lenguaje, pierde el lenguaje, motóricamente no puede hablar. Ella quiere decirte algo, pero no puede y pierde a veces hasta la capacidad de caminar. Anda como un bebé, hasta que recupera todo eso. Y aquel médico me dijo, yo de verdad la derivaron a psiquiatría, trastorno de ansiedad, que comentaba antes a Francisco, ¿verdad? Sí. Que es verdad, tiene 18 años y su última etapa escolar es una cría con un perfil que no es de 18, es una cría voluntaria con niños Down, TDAH, o sea, lo que no es habitual, ¿vale? Y claro, pues desde que empezó ella con su primera crisis, con 12 o 13 años, ya no porque no beba alcohol, que también lo que comentabais antes, sino que ha sido la rara. Y entonces hubo un apartamiento por parte de todos y eso implicó que ella se apartara también y pasó de ser la líder de chiquitina, que era muy juguetona, muy sociable y tal, a me apartó de la vida. Y entonces esas pseudocrisis, crisis psicógenas, movimientos voluntarios, bueno, lo han llamado de todo para decirme, vete del hospital y le das diazepam. Digo, pero es que ni con diazepam, yo le he dado 5, ha venido el médico, le ha metido 10 y os la traigo después de una hora y sigue igual. Y ella sí que recuerda esas, ¿eh? Las otras no, que era lo que iba a decir. Sí que tengo recuerdo de dar golpes. Tengo como un recuerdo así un poco... Es un tema interesantísimo, ¿no? Primero, ¿cómo se llaman estas crisis, no? Os voy a contar dos casos y con el tuyo entramos luego en discusión, ¿no? Además la tengo grabada, perdona que te interrumpa, cuando comentabas que el relato, claro, el paciente no puede relatar nada, mi hija no puede relatar nada en absoluto, entonces claro, no puede ni hablar, pero aparte no se acuerda. Pero luego, como encima lo vean dos personas, en este caso mi marido y yo, el relato de mi marido es diferente al mío. Sí. Si dicen, a ver, esta pareja, y él dice que ha durado 20 segundos, solución. Ahora ya que más o menos, digo más o menos me he acostumbrado y por eso estoy aquí. Y ya me he puesto en contacto con Asade y demás. Lo que he hecho ha sido grabar vídeos. Tengo vídeos de las crisis epilépticas, tengo vídeos de estas crisis o pseudocrisis o crisis psicógenas, o bueno, le han puesto 7 o 8 nombres diferentes. Luego vemos cómo lo llamamos porque el llamarlo de una forma o de otra es importante, pero esto es una realidad muy importante dentro del mundo de la epilepsia. Os cuento dos casos muy rápidos, reales como la vida misma, ¿eh? Uno es una chica joven con 16 años, empieza con síncopes en el instituto, pérdida de conciencia, ¿no? Viene 2 o 3 veces a urgencias, la vemos, no hay nada especialmente importante, la tensión está bien, le hacemos un electro, está bien. Estos síncopes continúan, cada vez son más frecuentes, ¿no? Y entonces sospechamos que puede haber una causa psicógena de fondo, ¿no? Y efectivamente, bueno, indagamos un poco en su vida. A veces se detectan cosas, pero en muchísimos casos, esto es un mito también, ¿eh? No detrás de toda la manifestación psicógena hay un trauma infantil, ni mucho menos, ¿eh? Ni mucho menos. Por eso la tendencia es cada vez mandarlos menos al psiquiatra, porque el psiquiatra no entiende esa enfermedad, estigmatizas al paciente y al final no le das la solución adecuada, ¿no? Pero bueno, esta chica al final sí que la mandamos al psicólogo. A mí para estas cosas me gusta más mandar al psicólogo que el psiquiatra es un profesional como otro cualquiera, ¿eh? Pero yo creo que el psicólogo hace más que el psiquiatra en estos casos. Y bueno, pues se le diagnosticó unos síncopes efectivamente en un contexto de ansiedad e hiperventilación y esto mejoró, ¿no? Pero al año se fue de vacaciones a un centro fuera de aquí y tuvo una crisis de epilepsia. En el buffet del hotel, una crisis tónico-clónico generalizada, la llevaron a urgencias, cuentan, ¿no? Ha tenido una crisis tónico, le hacen un electroencefalograma y es patológico. Con lo cual se pone ya medicación, pasa ahí las vacaciones, vuelve aquí,
siguen las crisis, subes medicación, siguen las crisis, subes más medicación, al final, medicación, 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 quito medicación, poco otra medicación y sigue habiendo crisis. Al final había una cierta sospecha de que pueden ser crisis psicógenas, luego hablaremos exactamente de qué son las crisis psicógenas, pero claro, había un electroencefalograma que era patológico, ¿no? Estos casos muchas veces los resolvemos haciendo un videoelectroencefalograma. Entonces, el videoelectroencefalograma es un ingreso en el Hospital Miguel Servet. Están cuatro. ¿Qué le falta por hacer? Bueno, pues ahí está la clave del asunto, ¿no? Entonces, allí lo que se hace es se retira medicación y se hacen maniobras desencadenantes de crisis. Y para ver, cuando tenga esta manifestación clínica, de la naturaleza que sea, si hay un correlato a la vez de una actividad eléctrica epiléptica. Eso digamos que es la gran prueba que nos salva. A esta chica se le hizo un videoelectroencefalograma, se le quitó toda la medicación, se le hicieron maniobras de desencadenamiento y no tuvo ninguna crisis. Al final tuvo crisis y no había ningún tipo de correlato en el electroencefalograma. Se nos ocurrió pedir fuera este electroencefalograma que le habían hecho y el electroencefalograma estaba bien. Lo único que le habían hecho al doble de la velocidad. Entonces, digamos, esta chica, pues eso, en el instituto decía que el ruido le desencadenaba crisis, llegaron a poner pelotas de tenis en las patas de las mesas y de las sillas porque decía que tenía crisis, los sonidos le provocaban crisis, iba con auriculares, la luz le provocaba crisis, iba con gafas de sol. Entonces, esta chica al final fue diagnosticada de crisis de origen psicógeno, que es el nombre más adecuado, ¿vale? Yo tengo otro caso de una compañera que era traumatóloga y en el quirófano hacía unas cosas muy raras, ¿no? Movimientos, se dejaba caer al suelo, en el suelo se movía, unas cosas muy raras. Entonces se investigó un poco en su vida psicológica y bueno, pues también estaba trabajando en un sitio a disgusto, lejos de la familia. Bueno, pues oye, vamos a ponerle, ¿no?, la etiqueta de crisis psicógenas. Y aquí pasó justo lo contrario, ¿no? A esta chica se le hizo un video EG y esas crisis eran epilépticas. Pero que son las crisis psicógenas. Ahora vamos a eso. Crisis epilépticas, ¿vale? ¿Qué son las crisis psicógenas? Entonces, dentro de las crisis psicógenas, una cosa que no se puede nunca decir es que eso lo hace el paciente queriendo, porque no es verdad, ¿vale? Entonces, las crisis psicógenas entran dentro de un espectro de enfermedades que se llaman trastornos funcionales. Preparaos, que esto que os voy a decir, a mí me cuesta entenderlo, pero es así, ¿vale? Entonces, el trastorno funcional es una manifestación orgánica que puede ser una hemiplegia, ¿no? O puede ser unas crisis, pero que no existe un correlato orgánico que lo justifique, ¿de acuerdo? No podemos detectar una lesión. No hay nada físicamente, ni en el electroencefalograma, ni en la resonancia, que detecte lo que le está pasando. Pero de alguna manera hay un mal funcionamiento de circuitos de la naturaleza que sea en la cabeza que hace que ese cuerpo se manifieste de esta forma. Y esto es tan real como la epilepsia, pero es distinto. Pero no es voluntario. No es voluntario. Porque a mí eso me lleva a la No es, no es voluntario en absoluto. No es. No es epilepsia. Claro, entonces son crisis motoras, ¿no? Lo puedes llamar de muchas formas. Crisis motoras involuntarias o trastorno o epilepsia funcional, y lo mejor es llamarlas epilepsia funcional o epilepsia psicógena. Es decir, hay ahí algo, un mal funcionamiento. Y esto está muy estudiado, ¿eh? O sea, luego está el que se las hace, que también los hay, ¿no? El que quiere conseguir una baja o el que quiere no ir a la guerra de Ucrania, a veces finge que tiene crisis de epilepsia. Esto es otra cosa, esto es un tanto por ciento muy pequeño de pacientes que son los que fingen, como el que finge que le atropella un coche para cobrar el seguro, ¿no? Esto es un porcentaje mínimo, son farsantes, son mentirosos, ¿no? Son enfermos que intentan desarrollar un papel, pero estos no, ¿no? Estos son pacientes que hay algún tipo de malfuncionamiento cerebral en el fondo de su mente que hace que tengan esta manifestación.
¿vale? Puede ser solo provocado Sí. por una cuestión emocional, social, con todo lo que te comentaba. Claro, entonces, antes, ¿qué hacíamos con estos pacientes? Lo tiene que ver un psiquiatra, ¿no? Sí, ella está con psiquiatra, pero más bien está con el psicólogo. El Porque psiquiatra seguro, hace ¿no? algo, Y pues, entonces, protocolario. y uno se hacía una imagen, seguro que han abusado del de pequeño, seguro que le hacen bullying. Y luego hemos visto que no tienen grandes problemas psicológicos estos pacientes. De hecho, casi nunca o muy pocas veces los mandamos al psiquiatra, o por lo menos no de entrada. Con lo cual uno asume que el paciente tiene una enfermedad neurológica, pero no es epiléptica. Y esto es importante. Pero las crisis epilépticas sí, al tener crisis epilépticas sí que se le Es, diagnostica. Bueno, es está en el aire. Su Podemos diagnóstico. rizar el rizo, entonces un 20% de pacientes que tienen crisis psicógenas también tienen crisis, no quiero decir de verdad, ¿no? Que la gente, no, y un 20% son de verdad, no, de verdad son todas. Unas son epilépticas y otras no. Entonces, el paciente que tiene crisis epilépticas y otras no, hay que poner tratamiento epiléptico para tratar las crisis epilépticas. Pero un error muy importante es que estamos tratando a pacientes con epilepsias psicógenas como si fueran epilepsias de verdad. Y están con fármacos para la epilepsia que en el mejor de los casos no les hacen nada, no les hacen nada. Entonces hay que ir ahí a la raíz del problema y sobre todo explicarle muy bien al paciente qué es lo que le está pasando. Entonces el vídeo eje para esto es fundamental. Hay que ver si cuando tiene crisis hay algún tipo de actividad en el electroencefalograma o en cuáles de esas crisis tiene y cuáles no. O incluso sin medicación, si no tuviera crisis, ¿no? Sin medicación si no tuviera crisis. Esta chica que te he comentado que subíamos y subíamos y subíamos, porque en el fondo en un centro le habían hecho un electroencefalograma que era patológico y por tanto te confirmaba que eran crisis epilépticas, hemos quitado toda la medicación. Está sin medicación. Y se considera que aproximadamente un 20% de pacientes epilépticos no lo son, ¿eh? Su neuróloga está convencida de que no. Pero eso cuando tiene que hacer un diagnóstico, o sea, un informe siempre pone posible epilepsia focal. Eso Porque es. está convencido de Y en que los centros de epilepsias farmacoresistentes, es decir, cuando te mandas a un centro específico porque la epilepsia no funciona, lo primero que hace el neurólogo que recibe es plantearse si eso es una epilepsia. ¿Vale? Si tienes una lesión, si tienes un electroencefalograma y si tienes un perfil de crisis más o menos dentro de lo esperable, pues no te vas a tener dudas. Pero un 20% y en las unidades de epilepsia farmacoresistente hasta un 40 o 50%, de hecho, ¿qué es lo primero que te tienes que plantear cuando un tratamiento antiepiléptico no está funcionando? O estás utilizando el fármaco que no es adecuado para esa epilepsia o no es una epilepsia. ¿Quiere decir que si no es una epilepsia no es nada? No, no, es otro fenómeno es otra. de otro tipo, ¿no? Y yo pongo siempre el caso, la migraña, ¿no? La migraña, ¿cuántos pacientes con migraña tienen una resonancia normal? Todos. Si les haces un electroencefalograma a un paciente con migraña, todos son normales. Es decir, es una enfermedad, hay una sintomatología que luego no te respalda ninguna prueba. Pero esto pasa en muchas enfermedades, sobre todo en neurología, ¿eh? En neurología muchos diagnósticos son exclusivamente clínicos, ¿eh? Sin ninguna prueba que te lo... Y la epilepsia, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, ¿eh? Puedes tener una epilepsia con una resonancia normal y con un electroencefalograma normal, perfectamente. Pero esto de las crisis psicógenas es un mundo muy interesante. Los pacientes van bien, pero necesita que alguien le explique bien a ese paciente y a su madre en este caso, y a su padre un poco menos, qué es lo que está pasando. Y desde luego, frases como no tiene nada es carne de cañón, ¿eh? Es carne de cañón para que siga teniendo cosas. Entra dentro de lo que se llama trastornos funcionales, son muy habituales en neurología. Y en otras, Afortunadamente le pasó durante 3 días seguidos en enero, nunca más. Pero es verdad que ella sigue con su psicóloga, lleva 2 años, que es quien más, la psicóloga le ayudará, luego muchísimo, sí, luego necesita, vamos al psiquiatra, pero necesita un neurólogo que la entienda, sí, creo que también. ¿eh? Bueno, le lleva Belén Sánchez, no sé Pues si... sí, la entiende perfectamente, Vale. la entiende Supongo que perfectamente, la conoces. la conozco, Sí. y un vídeo eje, que en este caso es nuestra arma fundamental para distinguir exactamente
si es epiléptico o es de otro tipo y cuáles de esas son epilépticas y cuáles son de otro tipo. Y eso te ayuda a poner el tratamiento, ¿no? Bueno, yo ya he cambiado ya 3 veces, va por la tercera. Empezó con la Mictal, se lo quitaron en Amigo Servet, le pusieron Kepra, ella le puso Bipac y ahora está con la Mictal. Pero bueno, a ver. Disculpa. No, hombre, no, estamos aquí para contar, para hablar de nuestro libro, ¿no? Muy bien. Es un mundo la epilepsia, ¿eh? Casos, a ver, estaba pensando a ver si me viene algún caso así curioso. Bueno, siempre preguntarme si no cosas. Seguimos hablando. No, yo es que los casos que conozco, por ejemplo, de operados, que dices que las operaciones fueron operados hace muchos años. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Antes ¿sabes cómo se operaba antes, no? No. Te abrían media cabeza, cogían un aspirador y hacían. Así se operaba, y ahora no. O sea, ahora te hacen una resonancia de un neuronavegador, determinan las coordenadas, detectan las zonas que son funcionales, las que no, se ponen esas gafas y van con un... O sea, que no tiene nada que ver la neurocirugía de ahora con la de antes. Y una epilepsia así como la de él que dice que es operable, cuando es por un accidente, un traumatismo, ¿sí? Sí, ¿Es operable? sí, si queda alguna zona cicatricial, gliótica en el cerebro y se demuestra que eso es tiene que ser un punto muy específico, que sea un punto donde nacen las crisis. Entonces, quitando esa zona, Y casi siempre después de un traumatismo hay epilepsia, ¿no? Tengo un nieto de 4 años, os lo explico, y con 2 años hubo un accidente de tráfico y se lo llevó por delante, eso. Y entonces tiene la parte de aquí, tuvo, pues eso, un golpe. el golpe fue atrás. Y bien, en principio pensaron que la espina dorsal, que tenía el cuello roto y tal, y al cabo de 3 o 4 días volvieron a hacer una resonancia y tal, y vieron que no era tanto el golpe, y el crío pues ya empezó a mover las manos y tal, y eso, pero claro, yo siempre pienso, y más teniendo a Erika, que puede desencadenar epilepsia en unos años. No tiene por No qué. tiene por qué. No tiene por qué. Incluso si ha tenido crisis después del traumatismo, ¿en cuánto tiempo? A los 5 o 6 días después del traumatismo. Esas no cuentan. Eso es un ejemplo de lo que decíamos antes, ¿no? Que un grano no hace granero. Es decir, en este caso ha tenido una crisis epiléptica, pero no es epiléptico. Sí. Y tuvo una, y se asustaron y tal, pero pasó, le pusieron Keppra, le dieron unos días Keppra. Se trata en un momento puntual, 15, 20 días, después se retira y no tiene por qué haber más crisis. Claro, yo ahí con esa duda también, sí, pensando... Hablando de cirugía, ¿has visto el vídeo de un violinista que lo operan de un tumor? Sí. Mientras toca el violín en el quirófano. Pues es bueno también. Otra cosa que se hace bastante ahora es operar despiertos, ¿no? Para asegurarte de que el paciente no pierde ninguna funcionalidad. En este caso era un violinista, ¿no? Estaba ahí, Americano, sí. estaba tocando y mientras lo estaban operando. Pues sí, Sí, lo para que saber trae, dónde pues, tocar Exacto. Se puede hacer igual con el paciente dormido, ¿eh? De hecho, ahora hay tanto conocimiento del cerebro que ya se vuelve otra vez a dormir al paciente. Porque, claro, una cirugía de esas estando despiertos, yo no sé si me gustaría mucho, ¿eh? Sobre todo porque estando dormido el neurocirujano puede hablar de lo que quiera, ¿no? De la otra forma no puede decir nada, ¿no? Y puede pegar sus gritos y estas cosas que hacen los neurocirujanos. Pero vamos, que hoy en día la cirugía es de precisión, ¿eh? Cirugía milimétrica de precisión. Vale. a mí me ha gustado mucho la comparativa con la orquesta sinfónica. No sé por qué sabía que te iba a gustar. Para gente jovencita, gente, niños,
Sí, sí. A niños. Mm. Cuando a llegue niños. se lo voy a contar a mí. Interesante, Encantado interesante, también, sí, sí. sí, sí. Una forma muy fácil de Sí, entenderla, sí, muy pero clara, suave. De asimilar, de Mm. y de graduar. explicarlo a los demás, amigos o esto. Exacto, Sí, exacto. yo me lo llevo a mi terreno. ¿Ves? Cada uno. Y entonces empezaba a decir, pues claro, tengo alumnos de todo tipo. El que no dejar dar la clase, el que no sé qué, entonces ya me he puesto al Claro mío. que sí, decir, ¿no? Claro, claro. Si vamos todos a una. Y está, claro, hay de todo. Entonces, si empieza a empezar a molestar él, pues luego se va a ir traspasando al resto de alumnos. Y la clase va a empezar a... A mí esto siempre me recuerda, ¿no? Cuando antes de empezar un concierto, cuando afinan y cada uno toca y cada uno va, ¿no? Ese desorden, a mí me suena a epilepsia, Tal vez es ¿no? eso. Y de repente alguien pone orden, pim, y todos a una y a funcionar, ¿no? Y como si uno se pierde, puede empezar a contagiar a los de alrededor, y eso desastre. Y según qué voces más, el chico que ha estudiado percusión, en Sí, percusión como se claro, dice, sí, que sí, vaya todos detrás. Y yo y el otro que está, no puede. Sí, 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 así es. sí, sí, Mucho músico epiléptico, ¿eh? sí. Yo no sé si alguno de los clásicos era epiléptico también, porque como a mí me gusta mucho el ajedrez, a lo largo de la historia han habido grandes músicos. Prokofiev, por ejemplo, fue uno de los grandes maestros del ajedrez en el siglo XX, pero no sé exactamente si también fue epiléptico. No estoy seguro, pero lo voy a mirar. Berlioz fue epiléptico. Berlioz, por ejemplo. Entonces, claro, de esto también luego se hace mucha película, ¿no? Dicen que en la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que tiene 5 movimientos, dice que cada uno representa el tipo de crisis que él tiene, ¿no? Entonces yo la he escuchado y el cuarto movimiento sí que parece una crisis tónico-clónica generalizada, ¿no? Pero el resto me parecen todos muy iguales, no sé, hay mucha mística también, ¿no? Con todo esto de intentar... Sí, sí, sí. Mucho tópico, como casi todo. Aunque él sí que define, en algún momento llega a titular esa sinfonía como Sinfonía Fantástico-Epiléptica. Ah, sí. Sí, 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 sí. Y entonces a partir de ahí dicen que tenía distintos tipos de crisis y que en cada movimiento hay una, no sé. Eso ya para grandes entendidos, ¿eh? Yo sí que identifico ahí unos golpes de timbal al principio del cuatro movimiento y metales ahí que parecen una crisis, pero todo lo demás ya es muy sutil. Muy sutil, muy sutil. Muy sutil. Sí. Y en lo que antes te he dicho que yo llamo ausencias, Sí, ahí también puede haber pérdida, ¿no? También en ese momento de no acordarte, sí. también puede... Puedes seguir llamando la ausencia cuando vengas al neurólogo, ¿eh? Yo es que, claro, O sea, yo me quedo con ausencia. no es un término médico, pero lo usamos para entendernos con el paciente, ¿no? Además, el término ausencia es un término muy gráfico, ¿no? Pues, como que te ausentas del mundo. Entonces, las ausencias normalmente van con pérdida de memoria, normalmente, pero no siempre, ¿eh? No siempre. Yo te digo, yo tengo muchas las ausencias Y son sin pérdida de memoria. No, pero normalmente mi mujer las nota enseguida, o sea, al minuto, y si con otra gente no las nota. ¿Cuánto suelen durar? Porque te conoce bien. Sí, claro. O depende. Entre un Ave María y una Salve. Sí. O sea, quedarte Ave María 3 dura segundos 2-3 No, y segundos. hacer así no se considera ausencia. Sí, 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 también. Lo que pasa es que esas casi pasan, esas ni se notan, ¿no? Es que empiezo a notarlas ahora en mi hija de vez en cuando. No lo observas Pero hay demasiado. algunas, No, ya. No lo observas demasiado. hay algunas más largas. Hay algunas más largas y hay algunas de días incluso, ¿eh? Sí. De días. Son estatus, ¿no? Se llaman estatus, que es la crisis que se engancha y no sale de... Normalmente te engancha, o sea, yo cuando me da crisis estoy 5 o 6 días. 5 o 6 días, ¿no? Se llaman racimos de crisis, ¿no? Entonces, esos días pasa algo Sí. que a veces es detectable y otras veces no, que te hace estar especialmente predispuesto para las crisis. Y durante días, ¿quieres decir? Que Sí, vas sí. teniendo Sí. a lo largo de... A lo largo de días. Pues Igual ya esto- se me pasa, después- yo puedo decir un mes que no tengo nada. Y después
Y bueno, lo que dicen de conducir, yo ahora no conduzco porque pero yo he tenido crisis conduciendo, ¿eh? Y me he metido iba con mi mujer también y me dice, no, no, métete aquí a la derecha en la primera gasolinera. Porque conduces. Ahora ya no conduzco. Porque que después que tuve la última me dio miedo, pero la última fue así, ¿eh? O sea, mantengo mantenía eso con el coche. La atención y seguía automáticamente. Eso es automáticamente. La última sí que, a partir de una que estuve bastante rato. Como un coche Tesla, o que antes de que sea en el mercado tú ya... No, era un Tesla, no. Era un Tesla. Era un coche normal. Bueno, el código de la circulación dice que no se puede conducir, ¿no? Sí. Un año después de haber tenido una crisis, cuanto menos. Esto también es discutible, pero las leyes no se discuten, Ya. ¿no? Puedes, Las leyes no se... A veces los pacientes me lo dicen, yo porque no tengo... Y si soy albañil, ¿por qué no me prohíben subirme a un andamio? Que tiene razón, Sí. pero no lo digo yo, lo dice la ley, ¿no? Sí, porque Entonces, hay muchos pacientes epilépticos, muchos, que conducen. Es un problema pues al trabajar o trabajar fuera. Nosotros el año pasado estaba en Valderrobles todos los días a llevarla y a Claro, buscarla. es un problema. Un problema. Es un problema. Este año está aquí, pues muy bien. Pero Yo diría que es una de las principales limitaciones en lo social de la epilepsia, ¿no? Sí. Y que además tiene difícil solución, ¿no? Porque la ley dice lo que dice y ya está, ¿no? Todo lo Pero demás... los diabéticos les pasa lo mismo y tienen también desconexión total, sí, les dan una subida de azúcar. Sí, los pacientes que tienen infartos de corazón también tienen riesgo de... Pero ya sabes que la ley se Sí, mueve sí. muy lentamente y se mueve muchas veces por las presiones de los grupos de pacientes, ¿eh? Es lo que más mueve las leyes. Pero eso es difícil de mover. Sí, A lo sí, mejor porque habría que especificar, ¿no? Y hay algún tipo de especificación para según qué tipos de epilepsia, lo que pero pasa es que la responsabilidad tenéis vosotros al final, un informe médico, un informe del neurólogo que dijera sí, sí o sí no. sí, bueno, no me parecería mal, ¿eh? Mejor eso que no café para todos, ¿no? Claro. Ya sabéis que si os para la Guardia Civil en su base de datos no lo pone que el conductor es epiléptico, ¿eh? No lo puede poner bajo ningún concepto secreto de sumario. Pero, por ejemplo, en el DNI, sí. Te pone que No eres... se pone como tal, pero Yo no. tienes que renovar cada menos años. El DNI, el carnet de conducir. Ah, de conducir. Entonces no van a saber que es por algo, ¿no? No, pero tú cuando vas a hacerte las pruebas, te preguntan el epiléptico. No, me refiero a que te paran en la carretera. Lo primero que hacen. ¿El DNI? No, el de conducir. Mira, no había pensado nunca en eso. Eso remonta. Pero bueno, pues no sé, pues No tienen acceso a las bases de no, datos. vamos, solo hay una persona que tiene acceso a la información de tu diagnóstico. El médico no, pero aparte del médico. El juez, Pues si en algún momento determinado tienes intuye que haya habido algo que no le acaba de cuadrar, el juez sí que puede solicitar acceso a tu puedes tener historia. tienes un entonces, accidente. si tienes un accidente, No siempre tampoco, ¿eh? Porque o bien haces un parte amistoso o El 90% de los casos. no se judicializan los accidentes, ¿no? Pero si hubiera una cosa rara o tu seguro sospecha, el principal interesado sería tu seguro Seguros. para no pagarte. Ya en el caso de mi nieto que os digo, pues era una persona epiléptica. Le llevó una terraza y ellos que iban por la acera, pues se llevó al crío, unos añicos. Y están en juicio. En ese caso, por ejemplo, pues el juez sabrá que pues se le va a caer el pelo, ¿eh? A ese sí que se le cae el pelo. Pero ya salió un caso en televisión de un señor que iba conduciendo sin carnet con una taza de alcohol triplicando y Ya, se había acabado Ya. uno y ya no le han puesto más que 3 años de cárcel. sí, no, sí, eso es así, ¿no? Yo soy de Sabanas de Valencia, que se iba al chiquillo. Eso es, ¿no? O los abuelicos que ya tienen un poco de deterioro, ¿no? Que dices, no conduzca, y te dicen, pues no son un poco más peligrosos los jóvenes que yo. Y es verdad, pero a los jóvenes no los puedes limitar ni se les puede poner conocimiento, ¿no? Y una cosa, para no entretenerte más, No, yo- todo lo que son los tópicos, incluso
yo he podido observar, no tengo datos, no, obviamente, científico para confirmarlo, pero es el desconocimiento a lo que es la epilepsia, Sí, ¿sabes? hay un gran desconocimiento de la epilepsia. Desconocimiento, pero en grado Sí, muy sí, alto, ¿eh? sí. Sí, sí. Durante, Sí, lo que queremos. durante mucho tiempo ha tenido una explicación pues demoníaca, ¿no? Eran eran posesiones de, pero hasta hace muy poco, ¿no? Eran posesiones demoníacas en el siglo XVIII. Y empieza alguno a decir que igual no todas eran por el demonio, igual no todas, ¿eh? Pero algunas aún, ¿no? Y en el siglo XIX es cuando se empieza a calificar como enfermos psiquiátricos, ¿eh? El epiléptico es un enfermo psiquiátrico. Y a partir del 20 es cuando la epilepsia empieza a coger cuerpo. Pero hay un gran desconocimiento y mucho mito y mucho estigma, ¿eh? Eso es. Mucho estigma. Yo eso que me has dicho pensaba que no pasaba. O sea, que un profesor, ¿no? Pueda decidir, que tampoco creo que esto sea cuestión del profesor, ¿no? Habrá un consejo escolar o habrá alguien que tome... Pero el problema son los pueblos pequeños, que no sé, atreven a... No, pues Yo eso estoy allí es- les hablando de que sí, que Tiene que opinión estar basada. claro. Pero al final llegaron, Tiene lo que llevaban estar aquí a Borja y ya está, un colegio más Tiene que grande. estar. Y eso tiene una solución muy buena, que es salir en los medios de comunicación. Sacas eso en los medios de comunicación y al día siguiente está solucionado. Y con un profesor de apoyo se hace falta, por lo menos hasta que se baje el suflé. Yo, bueno, a mí me pasó también en la época de la adolescencia y a mí, yo fui al colegio y no me pusieron ningún dedo. Ni te estigmatizaron mucho. Pues Bueno, yo la culpa tampoco la tiene recuerdo. tu madre, que es, ¿no? No es la típica madre de epiléptica. Que no eres la típica madre de paciente No. epiléptico. ¿Eh? Yo lo he dejado hacer y todo. Sí, sí, sí. Las madres de los pacientes epilépticos son también muy especiales. Sobreprotectoras, hiperobservadoras. Hay de todo. Sobreprotectora no, la he dejado Por eso hacer digo que todo. eres una excepción. Cada vez hay más excepciones, ¿no? También Sí, hay sí. la labor de las asociaciones del neurólogo es importante, ¿no? De quitarle hierro a la enfermedad, de decir, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Ella le pasó en sexto de GB, que tenía que ir de primaria, tenía que ir al instituto. Y yo bajé al instituto y justo por ese verano. Bueno, le pasó en mayo, aún terminó sexto, el profesor de sexto muy bien. Como había ido bien, me aprobó sin problema. Pues está. Eso es. Hasta el instituto y luego al pasar al instituto, pues al principio, pues claro, a mí lo mío, como os ha contado él, yo al principio no tenía epilepsia, lo mío no era epilepsia, lo mío era la encefalitis, ¿vale? Y hasta 3 años después a mí no se me desarrolló epilepsia, o sea que yo no sabía que luego me vendría eso o que no. Y entonces al pasar a mí, debido a lo de la encefalitis, se me paralizó el cerebro. Olvidé todo, era la lectura y escritura. Todo lo aprendido lo olvidó. Lo olvidé. No sabía leer, no sabía escribir, no sabía comer, no sabía saltar. Reconocía más o menos a la gente, pero tampoco me acordaba bien de los nombres, todas estas cosas, pues poco a poco, igual que vestirme. Y entonces, pues poco a poco, y los profesores, bueno, también porque algunos ya nos conocía también de aquí de Alcañiz y tal, y también hacen un poco, pero al revés, todos se volcaron. Y todos, como yo no sabía ni leer ni escribir, pues me ponían a una compañera al lado, lo que hiciera falta, los exámenes me los hacían orales, hasta que yo poco a poco fuera pudiendo escribir, o a lo mejor mis preguntas, algún profesor dijo, pues yo quiero intentar que vaya escribiendo, aunque me escriba poco. Y lo que no, pues ya le preguntaré en clase y ya está. Y pues a lo mejor hasta dejaban a un compañero que se pusiese a mi lado y me fuese diciendo a lo mejor la letra que tenía que poner, pero él quería que yo consiguiese eso. O sea que hasta con pequeñas cosas. Sí, ¿cómo lo superaste eso? ¿Con la medicación o no? No, yo ahí no tomaba medicación, porque Pero yo ahí todavía no era epiléptica, entonces yo ahí empecé otra vez pues a intentar hacer vida normal. Y nada, pues poco a poco, bueno, principalmente mi madre todos los días al lado,
leyéndome el temario para que cuando me lo preguntaban en el examen, yo era directamente un libro abierto. Porque decía, sí, entonces me estás preguntando lo que está en la página tal, en el punto 2, y se quedaban flipando, claro, yo me lo había memorizado, porque aunque me ponías un libro, o ir por la calle o en un bar y no saber en qué baño meterme. A no ser que pusiese la foto, si no, yo no sabía. Sí, sí, eso me ha pasado, claro. Y nada, y ya luego 3 años después, de hecho, claro, pues yo normal, ya en primero y segundo sí que en matemáticas y lengua me sacaron como a refuerzo, también para tratar las 2 áreas básicas. Y luego ya, a partir de tercero, yo ya fui con mi clase normal, haciendo los exámenes normales y todo. Y ya ahí es cuando a los 3 años me fui de campamentos, como todos los años. Bueno, primero me ocurrió aquí en Alcañiz, ¿no? Me tenía que ir de campamentos y me ocurrió Con una profesora, que iba de repaso, de apoyo, y al salir de su clase yo ya me cerré la puerta y salí y me iba a montar al ascensor. Y al darle al ascensor, de repente fue la primera crisis y vi que no podía y me caía, me eché al suelo. Bueno, yo aún así, ni ese día ni ninguno, yo no llegaba a perder el conocimiento, no lo pierdo cuando me da la crisis. ¿Vale? Lo único que yo pues no puedo hablar ni nada y muchas veces, lo que decíamos antes, me ponen más nerviosos los que están al lado, que yo intento relajar, tranquila, y ya se va a pasar, ya está, y ahora porque ellos ya han estado conmigo, ya se quedan tranquilos y ya está. Pero a lo mejor si me ha pasado con una amiga o lo que sea, yo la veo, llamo a algo, ¿qué hago? No sé qué, y yo la veo por ahí diciendo que no hace falta, ¿sabes? Y se los explica muchas veces, que no hace falta llamar a nadie, se me va a pasar, déjame, y a lo mejor son 30 segundos, es que no me suelen durar mucho, pero claro, se hace eterno para mí y ya para ellas yo creo que lo obvio. Y además hay gente que seguirá llamando. Sí, sí, que se plan. 61 y se organizan allí unos... Y nada, y esa primera vez, encima era verano, y consideraron de que me había dado un golpe de calor. Entonces, bueno, me vino a buscar la ambulancia donde estábamos, porque la profesora, pues claro, llamó a mi madre, llamó a urgencias, y claro, no sabíamos que podía tener eso como secuela, entonces no sabemos lo que era. Bueno, yo llamé a Zaragoza, yo digo otra vez una encefalitis. Llamo a López Pisón y pregunto a ver. Y entonces, nada, ya al hospital, pero claro, saber, ni me dieron medicación, ni Claro, consideraron que era una encefalitis, nada, pues un bajón de estos de calor, que es verano, y ya está. Y entonces justo me tenía que ir a unos campamentos. Y esa semana me dijo a mi madre, a ver si te ha pasado esto, estate tranquila en casa, no sé qué. Y yo, mamá, que quiero ir, mamá, que quiero ir. Bueno, pues a mitad es el día de los padres que van a visitar y mi hermano también iba a esos campamentos y él se fue. Y entonces cuando fuimos a verlo el día de padres me dijo, si esta semana no te pasa nada, pues te quedas. Y yo encantada de la vida, ya iba con toda mi maleta, con todo. Y claro, pues ya el sábado, el día de padres era el domingo, pero el sábado ya subimos, era en Benasque, y a mí esa noche ya me dejaron mis padres pues estar en la tienda de campaña con mis amigas y yo claro, que era lo que quería. Y al quedarme, pues claro, toda la noche pues charlando con las amigas, no sé qué, sin dormir, o por la mañana a las 8 de la mañana, otra vez, ¿qué me pasa? Porque sí que con la encefalitis sí que nos advirtió como que podría tener esta secuela, ¿verdad? Después de una encefalitis, sobre todo herpética, que es la que tú tuviste, es relativamente habitual tener crisis. De hecho, esa primera crisis, bueno, que no te la supieron identificar, ¿no? Hablaron de un golpe de calor, pero si esa primera crisis se hubiera identificado como crisis de epilepsia, hemos dicho antes que una única crisis no define una epilepsia, pero hay determinados casos que una única crisis sí que define una epilepsia, ¿no? Y este sería uno de ellos. Es decir, una única crisis en un paciente que ha tenido encefalitis herpética. Eso ya es diagnóstico de epilepsia, ¿no? Y ahí ya se tenía que haber empezado tratamiento en esta primera crisis y hubieras pasado un mejor campamento seguramente, pero... Con las amigas, no sé, que no te dejan dormir. O te hubieras sentado mal la medicación y no, pero la medicación hoy se tolera bien. Después de la La segunda. Y luego eso, como estábamos quizás ahí, podéis volver a Benasque.
Pues ala, pues para Sí, claro que sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Hay que vivir la epilepsia con normalidad y con alegría. Bueno, ya has visto estos lo bien que se lo pasan, ¿no? Están allí con sus... Y sin estigmas. Sin estigmas, que es una enfermedad que de siempre ha estado muy estigmatizada, ¿no? Porque siempre ha tenido esa connotación religiosa, ¿no? De hecho, se llama la enfermedad sagrada. La enfermedad sagrada, porque que yo no los critico, ¿eh? O sea, es que yo veo a pacientes epilépticos y sin mis conocimientos y 4 siglos para atrás, yo a lo mejor también los quemaría, ¿eh? No, es que están haciendo cosas ¿qué explicación puede tener esta más que la posesión demoníaca, ¿no? Es que... Ujú. Yo es que soy epiléptico desde los 46 años, yo no... O que me lo detectaron como tal, a lo mejor he sido toda la vida desde pequeñico y no... Pero con 46, seguro claro. que la predisposición o la base genética la tienes desde pequeño. Pero hay otro mito que es que la gente piensa que la epilepsia es cosa de jóvenes. Otra. La epilepsia es mucho más frecuente en mayores de 65 que en jóvenes, ¿eh? Es mucho más frecuente, ¿no? Epiléptico a esta edad, pues oiga, pues sí, es más frecuente ahora que cuando se es joven. Mucho más, ¿eh? Mucho más. Todo. Tiene que ver con el deterioro vascular, ¿no? La degeneración cerebral. La demencia, por ejemplo, los pacientes dementes tienen muchos crisis de epilepsia.